Había una vez un granjero que tenía un burro. El burro estaba viejo y débil, y el granjero decidió deshacerse de él. Tiró al burro a un pozo profundo y empezó a llenarlo de tierra. El burro sintió que la tierra caía sobre su lomo y se dio cuenta de que el granjero intentaba enterrarlo vivo. Pero en lugar de rendirse, el burro se sacudió la tierra y la pisó. Con cada palada de tierra, el burro subía más y más, hasta que pudo saltar fuera de la fosa y huir. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar la misma actitud a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos superar los retos y dificultades a los que nos enfrentamos cada día? ¿Cómo podemos ser más fuertes, más sabios y más felices? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos en este vídeo, aprendiendo de la antigua filosofía del estoicismo. El estoicismo no es solo una teoría, sino una forma de vida. Es una herramienta práctica y poderosa que puede ayudarte a mejorar tu vida y a ti mismo. Si quieres aprender más sobre el estoicismo, y cómo aplicarlo a tu propia situación, asegúrate de suscribirte a este canal, y darle a la campana de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y no seas débil, quédate hasta el final, porque tenemos algunos consejos y reflexiones increíbles para ti. Capítulo 1. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una escuela de filosofía que fue fundada en Atenas, en el siglo III a.C., por Zenón de Citio. Más tarde fue desarrollada por otros estoicos famosos, como Epicteto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio. El estoicismo nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza, la razón y nosotros mismos. También nos enseña a lidiar con las cosas que no están bajo nuestro control, como los acontecimientos externos, otras personas y nuestras emociones. Uno de los principios básicos del estoicismo es la dicotomía del control. Esto significa que hay dos tipos de cosas en la vida, las que podemos controlar y las que no. Podemos controlar nuestros pensamientos, acciones y reacciones. No podemos controlar los resultados de nuestras acciones, las acciones de los demás o los acontecimientos que suceden en el mundo. Los estoicos nos aconsejan centrarnos en las cosas que podemos controlar y aceptar las que no, sin quejarnos, preocuparnos ni enfadarnos. Como dijo Epicteto, antiguo esclavo y maestro estoico. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión, y en una palabra, cualesquiera que sean nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando, y en una palabra, todo lo que no sean nuestras propias acciones. ¿Cómo sería si aplicaras este principio a tu propia vida? ¿Cómo te sentirías si dejaras de preocuparte por las cosas que no puedes controlar y te centraras en las que sí puedes? ¿Cuánto tiempo, energía y tranquilidad ahorrarías? ¿Cuánto más productivo, eficaz y resistente serías? Capítulo 2. ¿Cómo practicar el estoicismo? El estoicismo no es solo un conjunto de creencias, sino un conjunto de prácticas. Los estoicos desarrollaron varios ejercicios y técnicas para ayudarles a aplicar su filosofía a su vida diaria. Algunas de estas prácticas son: meditación. Los estoicos utilizaban la meditación como una forma de reflexionar sobre sus pensamientos, acciones y emociones, y examinarlos de acuerdo con la razón y la naturaleza. También utilizaban la meditación como una forma de prepararse para el día siguiente, y revisar el día que había pasado. Se hacían preguntas como: ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo mejorar? ¿A qué retos me enfrento? ¿Cómo puedo superarlos? Diario. Los estoicos llevaban un diario para anotar sus pensamientos, observaciones y experiencias, y aprender de ellas. También lo utilizaban para expresar su gratitud y recordar sus valores y objetivos. Escribían cosas como: ¿de qué estoy agradecido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué quiero conseguir? ¿En qué tengo que trabajar? Autocontrol. Los estoicos utilizaban el autocontrol como una forma de dominar sus impulsos, deseos y emociones, y alinearlos con la razón y la naturaleza. También utilizaban el autocontrol como una forma de practicar la moderación, la sencillez y la disciplina. Evitaban cosas como el placer excesivo, el lujo y la indulgencia, la ira, el miedo y la envidia, quejarse, culpar y chismorrear.
Virtud. Los estoicos usaban la virtud como una forma de medir sus acciones y elegir lo correcto en cada situación. También utilizaban la virtud para desarrollar su carácter y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Seguían 4 virtudes cardinales: sabiduría, valor, justicia y templanza. Como dijo Séneca, estadista romano y escritor estoico: no es pobre el hombre que tiene demasiado poco, sino el que ansía más. Nada, a mi modo de ver, es mejor prueba de una mente bien ordenada que la capacidad de un hombre para detenerse donde está y pasar un rato en su propia compañía. ¿Cómo practicas el estoicismo en tu propia vida? ¿Cuáles son algunos de los ejercicios y técnicas que utilizas o quieres utilizar para mejorar tu persona y tu vida? ¿Cómo reflexionas sobre tus pensamientos, acciones y emociones? ¿Cómo expresas tu gratitud y recuerdas tus valores y objetivos? ¿Cómo controlas tus impulsos, deseos y emociones? ¿Cómo mides tus acciones y eliges lo correcto? Capítulo 3. ¿Cómo afrontar la adversidad? El estoicismo no es solo una filosofía para los buenos tiempos, sino también para los malos. Los estoicos se enfrentaron a muchas dificultades y retos en sus vidas, como la pobreza, la esclavitud, el exilio, la tortura y la muerte. Utilizaron su filosofía como una forma de hacer frente a la adversidad y convertirla en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Una de las formas en que los estoicos afrontaban la adversidad era utilizando la técnica de la visualización negativa. Esto significa que imaginaban los peores escenarios posibles que podrían ocurrirles y cómo los afrontarían. No lo hacían para asustarse, sino para prepararse y apreciar lo que tenían. Como decía Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico: comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con la injerencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo, todos ellos debidos a la ignorancia de los infractores sobre lo que es bueno o malo. Ninguna de esas cosas puede perjudicarme, pues nadie puede implicarme en lo que es degradante. Otra forma que tenían los estoicos de hacer frente a la adversidad era utilizando la técnica del reencuadre. Esto significa que cambiaban su perspectiva de la situación y buscaban los aspectos positivos, o las lecciones, que podían aprender de ella. No lo hacían para negar la realidad, sino para aceptarla y sacar lo mejor de ella. Como decía Epicteto: no exijas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y te irá bien. ¿Cómo afronta la adversidad en su propia vida? ¿Cuáles son los peores escenarios posibles que puedes imaginar y cómo los afrontarías? ¿Cómo cambias tu perspectiva de la situación y buscas los aspectos positivos, o las lecciones, que puedes aprender de ella? Capítulo 4. ¿Cómo ser feliz? El estoicismo no es solo una filosofía para afrontar la adversidad, sino también para alcanzar la felicidad. Los estoicos creían que la felicidad no depende de cosas externas, como la riqueza, la fama o el placer, sino de cosas internas, como la virtud, la razón y la sabiduría. Creían que la felicidad no es un estado mental, sino un estado del ser, que proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza y de realizar nuestro potencial humano. Una de las formas en que los estoicos alcanzaban la felicidad era utilizando la técnica de la autosuficiencia. Esto significa que confiaban en sí mismos y en sus propios recursos, y no dependían de otros o de cosas externas para su felicidad. No lo hacían para aislarse, sino para liberarse y contentarse con lo que tenían. Como dijo Séneca: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro, no entretenerse ni con esperanzas ni con temores, sino descansar satisfechos con lo que tenemos, que es suficiente, pues a quien es así nada le falta. Cartas de un estoico, 16. Otra forma en que los estoicos alcanzaban la felicidad era utilizando la técnica del desapego. Esto significa que se desprendían de las cosas que no estaban bajo su control y no dejaban que afectaran a su felicidad. No lo hacían para ser indiferentes, sino para ser realistas y centrarse en las cosas que estaban bajo su control. Como dijo Epicteto: recuerda que eres un actor en un drama, del tipo que al autor le plazca hacerlo. Si quiere que sea corto, es corto; si es largo, es largo. Si quiere que interpretes a un pobre, debes hacerlo con todas tus fuerzas, y lo mismo si tu papel es el de un tullido, un emperador o un simple ciudadano. Pues esto es lo que te incumbe, representar bien el papel que te han dado,
pero elegirlo pertenece a otro. Enchiridion, 17. ¿Cómo consigues la felicidad en tu propia vida? ¿En qué cosas confías y de qué cosas te desprendes para ser feliz? ¿Cómo vives de acuerdo con la naturaleza y desarrollas tu potencial humano? Capítulo 5. ¿Cómo relacionarse con los demás? El estoicismo no es solo una filosofía para uno mismo, sino también para los demás. Los estoicos creían que todos formamos parte de un todo mayor, una comunidad cósmica, y que tenemos el deber de actuar por el bien común, y de tratar a los demás con respeto, amabilidad y justicia. También creían que podemos aprender de los demás y ayudarles compartiendo nuestra sabiduría y dando buen ejemplo. Una de las formas en que los estoicos se relacionaban con los demás era utilizando la técnica del cosmopolitismo. Esto significa que se consideraban ciudadanos del mundo, y no de un país, cultura o grupo en particular. No lo hacían para rechazar su identidad, sino para abrazar su humanidad y reconocer el valor y la dignidad de cada persona. Como dijo Cicerón, orador romano y seguidor de los estoicos: no hay nada más agradable a la naturaleza que hacer que los intereses de todos los hombres sean los mismos que los propios, y considerar a todo el género humano como la propia familia. Sobre los deberes, 3.6. Otra forma en que los estoicos se relacionaban con los demás era utilizando la técnica de la empatía. Esto significa que intentaban comprender los sentimientos, pensamientos y motivos de los demás, y ponerse en su lugar. No lo hacían para justificar sus acciones, sino para explicarlas y evitar juzgarlas duramente o tomarlas como algo personal. Como dijo Marco Aurelio: siempre que vayas a criticar a alguien, hazte la siguiente pregunta: ¿qué falta mía se parece más a la que voy a criticar? Meditaciones, 10 y 30. ¿Cómo te relacionas con los demás en tu propia vida? ¿De qué manera actúas en favor del bien común y tratas a los demás con respeto, amabilidad y justicia? ¿Cómo te consideras ciudadano del mundo y reconoces el valor y la dignidad de cada persona? ¿Cómo intentas comprender los sentimientos, pensamientos y motivos de los demás y ponerte en su lugar? Capítulo 6. ¿Cómo vivir bien? El estoicismo no es solo una filosofía para la felicidad, sino también para la excelencia. Los estoicos creían que el objetivo de la vida no es buscar el placer o evitar el dolor, sino vivir bien y hacer el bien. También creían que la calidad de vida no la determinan las circunstancias externas, sino las elecciones internas y el uso de la razón y la voluntad. Una de las formas en que los estoicos vivían bien era utilizando la técnica de la eudaimonia. Se trata de una palabra griega que significa florecimiento humano, o vivir de acuerdo con la verdadera naturaleza de uno. A menudo se traduce como felicidad, pero es más que eso. Es un estado del ser, que proviene de vivir virtuosa, racional y armoniosamente. Como dijo Epicteto: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y todo te irá bien. Enchiridion, 8. Otra forma en que los estoicos vivían bien era utilizando la técnica de la proairesis. Esta es otra palabra griega que significa elección moral, o voluntad. Es la facultad que nos permite elegir cómo actuar y cómo reaccionar en cada situación. Es lo único que es verdaderamente nuestro y que no nos pueden arrebatar. Es la fuente de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Como dijo Epicteto: la esencia de la filosofía es que el hombre viva de modo que su felicidad dependa lo menos posible de las cosas externas. Discursos, 4.1. ¿Cómo vives bien en tu propia vida? ¿De qué manera vives de acuerdo con tu verdadera naturaleza y haces el bien? ¿Cómo utilizas tu razón y tu voluntad para elegir cómo actuar y cómo reaccionar en cada situación? ¿Cómo haces que tu felicidad dependa lo menos posible de cosas externas? Hemos aprendido mucho con este vídeo sobre el estoicismo y sobre cómo aplicarlo a nuestras vidas. Hemos aprendido cómo hacer frente a la adversidad, cómo alcanzar la felicidad, cómo relacionarnos con los demás y cómo vivir bien. Hemos aprendido de la sabiduría y la guía de los antiguos estoicos, como Epicteto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, y de cómo afrontaron los retos y dificultades de su época. Pero no basta con aprender. Necesitamos practicar. Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido y convertirlo en un hábito.
tenemos que retarnos a nosotros mismos y mejorar cada día. Debemos recordar que nada cambiará en 2024, excepto nosotros. Practicando el estoicismo, podemos cambiarnos a nosotros mismos, y nuestras vidas, para mejor. Podemos ser más fuertes, más sabios y más felices. Podemos ser más virtuosos, más racionales y más armoniosos. Podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y desarrollar nuestro potencial humano. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. Si es así, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete a este canal, y deja un comentario a continuación. Hazme saber lo que piensas sobre el estoicismo, y cómo lo aplicas a tu propia vida. Y recuerda, nada cambiará en 2024, excepto tú.